Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa número 6 titulado A la luz de su palabra. Tengan un feliz sábado y queremos en este momento saludar especialmente a las personas que nos observan desde Miami, desde República Dominicana, saludos a nuestros hermanos desde Medellín, saludos también a nuestros hermanos de Argentina, incluso en nuestro país, saludos a los hermanos que nos observan desde Barquisimeto, desde Trujillo. Dios les bendiga grandemente y esperamos pues gozarnos esta noche de esta hermosa programación. Tenemos dos invitados especiales hoy. A mi mano derecha, quizás izquierda de ustedes, el pastor Georgin Ruiz, para servirles. Y a mi mano izquierda, derecha de ustedes, el pastor Aquiles Suárez. Muy bien, pastor Aquiles y pastor Georgin, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos en este momento a iniciar con una oración. ¿Está bien? Claro. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Claro, mucho gusto. Queremos invitar a nuestros amigos que nos acompañen, ¿verdad? Allí donde están en sus casas, en la iglesia, nos pueden acompañar inclinando su rostro, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tus horas sagradas y aquí, Señor, poder tener comunión contigo a través de tu palabra. Gracias porque nuestros amigos y hermanos nos están escuchando. Bendíceles allí donde están, en sus casas, en su iglesia, en el carro. Tú los puedas bendecir, les puedas ayudar a escuchar sus oraciones. Te rogamos de manera muy especial, oh Dios, que tu palabra, al estudiarla en este momento, la podamos entender, la podamos practicar y que tú nos ayudes, Señor, cada día a que tu palabra pueda estar clara a nuestra mente y nosotros podamos ser servidores tuyos para obedecerte. Gracias, Padre, bendiciones que pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor Aquiles y pastor Georgin, hemos de discutir en este momento el tema titulado La señal del pacto. Amén. ¿No? La señal del pacto. Fíjense algo, muy a menudo nosotros escuchamos la expresión el antiguo sábado judío, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa expresión. Entonces, lo que queremos enfatizar aquí es lo que la Escritura dice acerca de ese antiguo sábado, si está vigente aún y cuál es el propósito de Dios de que ese día pueda permanecer aún en el futuro. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que remontarnos quizás a los orígenes del día como tal para saber cuál es el propósito divino de ese día, ¿ok? Entonces surge una pregunta. Si nos remontamos a los orígenes, estamos hablando de qué cosa? De la creación. Correcto, de la creación. Entonces surge una pregunta. ¿Qué fue lo primero que Adán y Eva hicieron luego de que Dios los creara y les diera instrucciones? Allí donde están ustedes, si saben la respuesta, escriban y aprovechemos entonces en este momento para responder a esta pregunta. Bien, pastor, interesante pregunta, ¿no? Sí, señor, muy interesante esa película. ¿Sabe que una de las cosas muy buenas que yo suponiéndome que soy Adán, ¿no? Dios me crea, comienzo a ver todos esos animales inmensos, esa hermosura de la creación. Uno de lo que puede decir es wow. O sea, lo mismo que dijo Dios Jesús. Qué hermoso es todo esto, ¿no? Sí. Y uno, en esa comunión que tiene con Dios, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? Yo me imagino a Dios llegando en ese momento y explicándonos que Él es nuestro Padre, que Él es Dios, que Él me creó. Y en ese momento, pues, entra una relación. Uno entra en una relación con Dios y una comunicación con Él. Y posteriormente, pastor, cuando crea a Eva, ¿qué pasa? Cuéntenos. Yo creo que allí cuando él vio a Eva se quedó impresionado. Y allí ahora él iba a compartir con una compañera igual que él. Ahora iba a entrar en una relación con esa hermosa dama a quien Dios le había traído para que él la contemplara. Me imagino ahora a Adán contemplando la hermosura, la belleza, lo que Dios hizo. Yo creo que para Adán pues es algo maravilloso. Como para mí, ver algo nuevo, algo que me impresiona. Creo que Adán y Eva pudieron disfrutar después de ese momento, wow, toda esa hermosura que Dios había hecho, que les había preparado para ellos, así también como para nosotros hoy en día. Claro, sin ninguna duda. No, mire, fíjense algo. Aunque Adán y Eva, cuando recién salieron de las manos del Creador, Adán con ese tamañote casi de 4 metros y Eva su tamaño apenas un poquito por encima del hombro, ¿no?
eran recién nacidos. Sí. Porque estaban recién creados, recién salidos de la mano del Creador. Dios se dio la tarea de poder crearlos a su imagen y semejanza, cada detalle de su cuerpo, los ojos allí donde van, el corazón allí donde es donde debe ir, cada cosa en su lugar, ¿no? Pero más allá de eso, cuando Dios trae a la existencia a Adán y a Eva, eran recién nacidos, no sabían nada. Entonces comenzaron a aprender cosas, ¿no? Entonces ahí vemos a Dios, por ejemplo, en el versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis, diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, y les bendijo Dios y les dijo, y aquí vienen las instrucciones: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si llegamos, por ejemplo, al fin del pasaje, que es el versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y miren lo que dice, especial, dice: y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El día sexto. Entonces, ¿qué sucedió allí? Dios los crea, les da instrucciones, ¿verdad? Les dice que sobre ellos dominarían la tierra y todo lo que estaba en ella. Les dice además cuál va a ser su alimento. Y después de eso, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Y fue el comienzo de qué día? El día de reposo. El día de reposo. El séptimo día de la semana. Se conocía como el Shabbat, así está originalmente en la Biblia, el Shabbat. Ok, el Shabbat. Un stop, un cese de las actividades, ¿no? En ese momento creadora de Dios, el cese de la creación. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva en ese momento? Luego de recibir instrucciones, ellos hicieron algo. Reposaron. Descansaron. Por lo menos. Ahora, ¿de qué descansaron? ¿No estaban cansados? No habían trabajado porque no habían hecho nada, tenían todo disponible. O sea, ellos tenían que haber visto, o sea, o seguir un ejemplo. Alguien, como usted acaba de decir ahorita, profesor, ¿no? Y pastor, realmente ellos después que Dios les da las instrucciones, porque ellos reciben instrucción, y ahora ellos empiezan a ver todo aquello que Dios les dijo, y ahora vienen ¿a qué? A la parte práctica. ¿Saben qué, pastor? Yo creo que ahí dice, y en el capítulo 2 fueron acabados todo esto, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Ahora, recordemos que Adán y Eva estaban recién nacidos. Okay. Si Dios les dice, bueno, santifícalo, ahora santificar, o sea, ¿qué es eso, santificar? Sí. Dios tenía que estar allí mismo con ellos para decirle: esto es santificar, así se obedece a Dios, así se alaba a Dios, así se adora a Dios en el día sábado. Por eso era importante que Dios mismo estuviera con ellos en el día sábado para enseñarles con ejemplo cómo se debe guardar el sábado. Claro, hay algo interesante allí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor ejemplo que un padre le puede dar a su hijo? Verlo hacer las cosas, ¿sí? O sea, si un padre quiere que su hijo haga buenas cosas, entonces el hijo tiene que ver lo que su padre hace. Correcto. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿en qué sentido fue Dios ejemplo? Bueno, Dios guardó el día de reposo. Claro. ¿Lo necesitaba? No. Sin duda alguna, no lo necesitaba, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios no se cansa, ¿sí? Que Él no se fatiga. ¿Ves? Nos fatigamos nosotros, Sí. pero Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Así que desde ese punto de vista, pues fue un ejemplo, ¿no? Así es. Fue un ejemplo. Que es lo que yo pienso que realmente nosotros como cristianos hoy en día tenemos que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo para que las personas realmente no solamente vean que decimos o escuchen que decimos lo que somos, sino que también vean que lo que decimos practicamos. Así es. Entonces, yo creo que Dios, a través de ese ejemplo que ellos vieron en Dios, Adán y Eva, entonces ellos siguieron ese ejemplo, porque se enseña por principio, Así pero es. también por ejemplo. Así es. Ok. Correcto. Bueno, cuando nosotros, o sea, hablando de los orígenes de la creación, ¿no? O sea, el sábado vino de aquí. Desde la creación del mundo, Dios lo estableció. Y la obra no estuvo acabada ni estuvo completa. ¿Hasta cuándo? Hasta el séptimo. Hasta el séptimo día. Que es lo que se conoce hoy en día como lo que estamos estudiando según la lección. Ok. La señal del pacto. Así La es. señal del El sábado o el Shabbat o el séptimo día se convertiría en esa señal, en ese indicador, o sea, esa conclusión
en donde Dios terminó todo, ahora aquí está. O sea, no concluyó la creación sin que faltara lo más importante. Así como después de Dios crear a todos los seres vivos, la última parte fue el hombre y la mujer. Ahora el sábado sería yo diría el monumento, sería la obra final. Con la cual ¿sabe qué, pastor? Cuando nosotros analizamos la creación, vamos a ver que Dios creó el día primero algo, el segundo algo, todo, o sea, cada día creó algo. Sí. Pero en el sábado aparentemente no hay nada de la creación. Entonces, el primer día nos recuerda la creación de Dios, la luz. Okay. El segundo día nos recuerda esto. El cuarto día nos recuerda el sábado. No hizo nada, aparentemente. Entonces el sábado nos recuerda que Él es mi creador. Correcto. Tu creador. Entonces, cada día tiene un recuerdo de lo que hizo Dios. Entonces, ¿qué es lo que me recuerda que yo soy un ser creado y que le debo adoración y respeto? El día sábado es el único que me recuerda a mí que yo soy su criatura. O sea que el sábado entonces yo soy la obra final de la creación, que yo soy parte de la creación. Correcto. El sábado me recuerda que yo soy creado, no soy el creador. Okay, no soy el dueño, soy simplemente un siervo, soy un creador, una criatura creada por Amén. Es correcto. Sí. Entonces, fíjense algo. Para ustedes, queridos televidentes, ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿No? Si alguien te preguntara ¿cómo te ha beneficiado el sábado? ¿Tú qué responderías? Respondan, compartan allí en el chat. Ahora fíjense algo interesante, ¿no? Cuando Jesús vino, Jesús se declaró como Señor del sábado. Así es. Es decir, yo lo creé, Claro. ¿no? ¿Y lo creé por quién? Por el hombre. Por el hombre, ¿no? Lo creó por causa del hombre. El antiguo sábado judío se dice por allí. O sea, lo que decimos, lo que venimos estudiando, pues, o lo que escuchamos por allí. No, el sábado es para quién? Para los judíos. Para los judíos. Entonces encontramos una bastante diferencia allí, porque número uno, cuando Dios crea el sábado, no había judíos. No existía. No había judíos. Entonces eso es importante. Y ahora cuando Jesús viene, Él dice, bueno, el sábado fue creado para los judíos. No. Él nos hace recordar que el sábado fue creado para el hombre. Y cuando Jesús existía, en este momento en la tierra, había judíos, había romanos, había cualquier tipo de nacionalidad. Y Él no dijo, bueno, el sábado es solamente para los romanos, para los judíos. No, Jesús declaró o nos recordó lo que había pasado en la creación. Sí. ¿Qué nos recordó? El sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Así es, el sábado para el hombre. Asentó que no es para judíos, sino que para el hombre. Y para el hombre eso como un término genérico, ¿no, Pastor Aquiles? Cierto, así es. No es solamente para una clase en particular o una secta, diríamos, una religión o una persona, no. Es genérico porque es para la humanidad. Para la O sea, humanidad. cuando Dios lo hizo para toda la humanidad. Por eso dice, Él es el Señor del sábado. Así es. O sea, Él está recordando que el sábado no es en particular, ni siquiera para nosotros que somos nos llamamos adventistas del séptimo día. O sea, no es mío el sábado, es de Dios, porque quien lo creó fue Dios. Entonces, lo que pasa es que yo me identifico con ese Dios de la creación, porque obedezco lo que Él dice, lo que Él dice en la palabra de Dios. Sí. Bueno, y haciendo quizás un poco de énfasis, ¿no? Pasamos al otro punto, hablando del sábado antes del Sinaí, ¿no? Porque pareciera que conociéramos nosotros el sábado desde el Sinaí, Sí. pero la palabra de Dios es clara cuando declara que la existencia del sábado es incluso antes de aquel pacto que hizo con Israel en el Sinaí. Dice por acá Éxodo 16:23, y Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Ves? Entonces hablamos de un escenario que está antes del Sinaí, Cierto. antes de que Dios le diera las 2 tablas de piedra a Moisés y él se las bajara al pueblo, ¿no? Entonces, y bueno, acabamos de discutir el origen del sábado, que se remonta a la creación, ¿verdad? Y incluso antes de que Dios lo diera en 2 tablas de piedra, Moisés, por instrucción divina, les dice a ellos: lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo hoy, porque mañana es el sábado de Jehová. El Shabbat. Es el Shabbat, es el día de reposo. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿desde cuándo?
¿Desde cuándo el sábado? O sea, sabe que hay un texto que creo que no aparece en el folleto, pero hay un texto en el folleto cuando Moisés se presenta a Faraón y Faraón le hace un reclamo: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? okay. Sí. Es decir, que cuando ellos estaban esclavos, esos 400 años de esclavos, es muy probable que el Faraón no los dejó descansar ningún día. Dice que los presionaba de trabajo. Okay. Cuando llega Moisés, ¿verdad?, él le hace recordar la observancia del sábado, y ese es el reclamo que hace Faraón: ¿por qué les hacéis cesar el trabajo? Por supuesto, esto lo vamos a ver de manera más explicado, de cómo debe guardarse el sábado en el Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 16, cuando van en el camino, le dice: bueno, mira, te tienen que guardar el sábado, y deben hacerlo, y estas son las instrucciones: lo que vas a cocinar hoy, lo que vas a comer, cocinarlo antes. Y las instrucciones fueron claras. Número 1, para que ellos entendieran: habéis de recoger una porción cada día, pero acuérdate que el viernes vas a recoger doble. Okay. Y el viernes, además de recoger doble, cocina hoy. Acuérdate de que el sábado no vas a recoger nada. O sea, que había 3 formas de instruirlo. 1, todos los días, porque el viernes no. El viernes recoger y cocinar, y el sábado no. La enseñanza era práctica y diaria, de tal manera que antes que fuese promulgado de manera pública que la ley del Sinaí, ya estaba en la Biblia algunos registros de que el sábado ya estaba listo, simplemente que el pueblo de Israel no lo estaba guardando porque era esclavo en Egipto. Ahora, pastor, es válido lo que usted dice, ¿no? Fíjese, pasaron 400 años en Egipto, hubieron varias generaciones allí, se desacostumbraron lo que quizás Dios pudo haberle enseñado y se acostumbraron a practicar otras cosas. Era necesario pues que Dios hiciera un énfasis en guardar el día de reposo que se había olvidado, ¿ve? Y que Dios había establecido en la creación. Fue necesario antes del pecado. El asunto que quiero mencionarles acá, miren, fíjense esto, abriendo un paréntesis: ¿cuándo comenzó a guardarse el sábado? Antes del pecado. Antes del pecado, correcto. Se abre un paréntesis y el hombre se olvida de cómo guardar el sábado, por algunas razones que la historia pues no conocemos, pero se olvida. ¿Quién enseñó a guardar el sábado? Dios mismo con su ejemplo. Así es. Ahora, ¿qué ocurre en Isaías 66, 22 y 23? Ese paréntesis de cómo guardar el sábado se retoma. ¿Por qué? Pues dice: y de sábado en sábado vendréis todos a adorarme. Y no es solamente eso, tendremos el privilegio de contar con la presencia del Padre, de Dios mismo. Y está hablando del futuro, ¿no? De un futuro. Él mismo no estará con nosotros guardando el día de reposo. O sea que el sábado va desde la creación hasta la recreación de este mundo. Ahora, es interesante, pastor, al leer este pasaje de la Biblia nos damos cuenta también, apreciado hermano y amigo, y pastor y profesor, es que allí parece ser que el pueblo, a medida que había estado esclavo, había olvidado, y Dios lo hace de manera ilustrativa y visible, de manera que le mandan maná, el pan que solamente los ángeles comen. Así que pero ellos debían de seguir la orden. Usted acaba de decir algo que, introduciéndonos en la lección, decía que ellos, cuando Dios los crea a Adán y a Eva, ellos tenían que desarrollar su capacidad de mental. Ahora, ¿cómo? A través de una serie de orientaciones, consejos. Orientaciones prácticas. Exactamente. Y Dios les fue mostrando todas esas cosas. Y cuando llegamos al pueblo ahora de Israel, se olvidaron de realmente de quiénes eran ellos. Que ellos era un pueblo especial que Dios había escogido, y que ellos debían de hacer caso omiso, o sea, porque se habían acostumbrado a la esclavitud y a ser desobedientes, de manera que se habían olvidado de Dios. Y Dios quiere recordarles nuevamente, ¿verdad?, que el sábado, o sea, el viernes, que era el día que antecede al sábado, que es el día de preparación, ellos debían de agarrar una porción doble, porque el sábado, como acaba de decir el pastor, no debían salir a agarrar, porque si salían, estaban desobedeciendo. Y era pecado. Era pecado. Entonces Dios quería enseñarles a ellos, como hoy en día también Dios quiere enseñarnos a nosotros y a toda la humanidad, ¿verdad?, de que
todos los días, aunque parece que fueran iguales, no son iguales. Porque el día que Dios señala es el día que era indicado. Entonces, Dios le muestra a ellos a través del ejemplo visible de que realmente el maná era la muestra de que ellos debían otra vez volver al inicio, al comienzo, de dónde habían salido y de dónde era el sábado, dónde, su origen, de dónde le caía. De la creación. Así ¿Sabe es. qué, pastor? Me hiciste recordar un texto que tú mencionaste ahorita. Ellos se olvidaron quién eran ellos. Y al olvidarse quién eran ellos, por supuesto, olvidan quién los creó. Entonces, Moisés, cuando está conversando con Dios, antes de ir a buscar al pueblo, Moisés le pregunta: Señor, si ellos me preguntan quién es ese Dios, ¿quién te manda? ¿ve? Entonces, bueno, dile que fulano de tal, este caballero que está acá, ¿verdad? Ahí menciona el famoso tetragametrón, el YHWH, él me ha enviado a vosotros. O sea, y entonces cuando dice esa palabrita, hace énfasis: ese es el creador. Ese es el que te creó, ese es el que te va a sacar de aquí. Sí. Ahora, Pastor Aquiles, mencionó usted algo interesante en su medio de su comentario, que Dios a ellos les señala cuál es el día. Ahora, fue necesario antes de la creación porque Dios lo estableció. Sí. Dios creó todo lo necesario para el hombre, Sí. ¿sí? Incluyendo el sábado. No había pecado. O sea, la relación entre Dios y el hombre estaba intacta, no se había roto, no había sufrido, no había sufrido ningún tipo de escisión o fracción allí, no se había fracturado. Entonces ahora Dios hace énfasis en el día de reposo, ahora más hoy que nunca. ¿Por qué? Porque esa relación directa que había entre Dios y el hombre se rompió. Entonces perdió su continuidad. Y Dios quiere volver a recuperarla. ¿Cómo se recupera? A través del sábado diario. A través del sábado diario, ok, así es. Entonces, semanal. Fíjense Semanal. algo. Sí, perdón, semanal. Entonces, fíjense algo. La señal del pacto. Un texto interesante que está por aquí en Éxodo 31, 16, 17 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Sabe qué, pastor? Profe, hay algo que quiero recalcar. Uno dice perpetuo, Okay. y esta misma palabra la vuelve a repetir con otra diferencia allí: señal para siempre. Es decir, hay un énfasis. Hay un énfasis. Cuando nosotros vemos algo en la Biblia se repite, o un énfasis, esto es importante. Claro. Pero fíjate que la palabra que está marcada como énfasis allí: eterno y siempre. ¿Y qué es eterno y siempre? Dice el pacto del sábado. Okay. Una señal eterna y es un pacto perpetuo. Para el siempre. sábado. Ahora, pastores y ustedes televidentes, ¿desde qué punto de vista el sábado es una señal? ¿Cómo podemos responder a eso? Muy bueno, interesante, ¿verdad? El sábado es una señal. Sí. O sea, Porque, disculpa, el sábado tiene que tener características. Correcto. ¿Cuáles? Un ejemplo, yo le puse un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy llegando al aeropuerto. Entonces me dice: bueno, vaya a buscar al pastor Aquiles. Yo no sé quién es el pastor Aquiles, nunca lo he visto. Entonces él me dice: el pastor Aquiles tiene una corbata blanca, unos lentes, un pantalón azul. Hay una señal. La señal es pantalón de este color, corbata camisa, así. Entonces hay una señal para yo distinguirlo de todos los demás. Entonces la Biblia nos da una señal en el sábado, y en el sábado nos dice: estas son las características de la señal, distínguelas. ¿Para qué? Para que sean una distinción entre mi pueblo y yo, que los pueda santificar. Es decir, si las personas que nos están viendo dicen: bueno, pero la Biblia dice, es una señal entre mí y vosotros. ¿Qué señal hay en la Biblia o en el mandamiento para saber que somos hijos de Dios? Ahí nos da una señal. Entonces el sábado tiene 3 características. Número 1, ahí menciona: yo soy Jehová, tu Dios. Ahí está mencionando el nombre. Después dice: el creador de los cielos y la tierra. Su cargo es el creador. Cielo y tierra es la jurisdicción de él. Entonces el sábado es una señal de lo que él es, el creador,
Él es el dueño y Él es el que manda en mi vida. Interesante eso, pastor. Sí, señor. ¿Está bien? Esa es una característica que identifica una señal. Una señal. Y una señal es algo que nos indica, o sea, hacia dónde vamos. O sea, cuando tú vas hacia un lugar, inmediatamente te ubicas, ¿verdad? Algo que te pueda identificar, algo con lo cual tú puedas rápidamente llegar allí. Entonces, el sábado es una señal que nos dice quiénes somos nosotros y quién es Él. Él es el creador, quién soy yo, la criatura. ¿Ves? Entonces, por eso esa señal que el pastor allí, Georgie, aclara con las diferentes características, son claras, son palpables, son visibles. Y Génesis 2 pues nos dice con respecto allá de que Dios hizo 3 cosas con el sábado. Okay. Que son, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Así es. Identifica, o sea, el sábado allí, y cualquiera puede hoy en día buscar en la Biblia, ¿verdad? Ahí sí hay otro día de la semana que tiene esas características también, y no se consigue. Solamente la tiene ¿qué? El sábado. Por eso el sábado es la señal entre mí y vosotros. O sea, entre aquel que reconoce a Dios como creador y aquel que reconoce que es criatura del creador. Ahora, pastor Aquiles, mire, para complementar, ¿no? Dice por aquí en Éxodo 31:13 lo siguiente: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal, una vez, lo repite otra vez, porque señal es entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Eso es importante, profe, cuando hizo por vuestras generaciones, porque sacan a conclusión por allí, no, eso es para los judíos, no, dice por las generaciones, o sea que es hasta que Cristo venga. Así porque es. Las generaciones, ¿hasta cuándo existirán las generaciones? Hasta que Cristo venga. No terminaron ni siquiera en el diluvio. No. Eso tuvo continuidad, ¿no? Cierto. Tuvo continuidad. Ahora, interesante esto, porque dice para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Si nosotros recordamos un poco el tema de justificación por la fe, la parte de la santificación es un ingrediente importante. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién nos justifica ante Dios? Jesucristo. Sí. Con su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros, a través del bautismo, creyendo en eso por fe, ¿no? Porque es un símbolo con efectos reales, soy bautizado en Jesús, ¿verdad? Mis pecados son perdonados, como lo establece Hechos 2:38. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden corroborar en su Biblia. Somos justificados una vez que nosotros creemos en Jesús y somos bautizados. Pero entramos ahora en una etapa de santificación, ¿ok? Que es necesaria. Y que esa santificación no se termina sino hasta cuando Cristo venga. ¿Ves? Correcto. Entonces, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido nosotros somos santificados? Hay un texto de la Biblia que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay 2 partículas, podría denominar así, que hace el sábado para que sea santificado. Uno, el conocimiento. Sí, Okay. sí lo dice. Y el otro es la obediencia a ese conocimiento. En pocas palabras, ¿cómo Dios me va a bendecir a mí si yo no le obedezco? Ahora, ¿cómo yo le voy a obedecer a Dios si yo no sé? Así que es importante tener el conocimiento, y ese conocimiento es en la práctica a través de la obediencia. Entonces, cuando yo conozco y practico ese conocimiento, yo soy santificado. Por eso dice: santifícalo en tu verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La palabra. ¿Y qué me dice la palabra? Guarda el sábado. Y cuando yo guardo el sábado, santifícalos en tu verdad. Yo soy siendo santificado cuando guardo la palabra. Ahora, no soy santificado, ojo con esto, porque yo merezca ser salvo. No soy santificado porque soy adventista. Sí. No, soy santificado simplemente porque por fe creo que Dios me santifica en su palabra. No lo merezco, simplemente yo creo que Dios me santifica cuando le obedezco. Dios nos dice a nosotros que realmente le seamos un pueblo santo porque Él es santo. Amén, así O sea, entonces es una orden, un mandato. Y acordémonos que el único que puede santificar a una cosa o a una persona es Dios. Porque no es que yo me voy a santificar porque me porte bien, porque no le haga mal a nadie, o porque me retire de aquí y me vaya a un cierto lugar y allí me vaya a santificar. No. Es que a medida que yo leo la palabra, la obedezco y la practico, el Señor hace un trabajo en mi vida de santidad y me va
cambiando, me va moldeando, me va modificando. Hasta cuando Cristo venga, dice que seremos que, ahora, o sea, cuando Cristo venga, se completará lo que Él comenzó ya en nosotros. La buena obra que la buena obra que Dios empezó en nosotros, que esa obra de santidad, de santificación, es la que va a culminar cuando Él venga. Y entonces allí estaremos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, fíjense algo, ¿no? Pastor Georgín y Pastor, y ustedes, queridos televidentes que nos observan. Hay un versículo interesante aquí que tiene que ver con la santificación, ¿no? De hecho, complementando un poco lo que dijo usted hace un momento, Pastor, hay un texto que también dice, además de santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Dice acá en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, si yo no tengo santidad, si yo no ando en santidad, sencillamente no voy a ver a Dios. No lo voy a ver. Y aquí me dice que el sábado es una señal para que nosotros sepamos que somos santificados en Dios, para que sepan que yo soy Jehová que os santifico, dice. Es decir, cuando yo entro o cuando yo estoy dentro del pacto, que ya hemos discutido ese tema, y yo guardo el sábado del pacto, entro no solamente no solamente estoy dentro del pacto, sino que entro en una especie de comunión, de relación, en una etapa relacional con Dios, ¿ves? Entonces, el arduo trabajar de la semana me desconecta, porque mi mente está ocupada en otras cosas, y Dios necesita acercarnos a Él. ¿Cómo nos acerca? A través del sábado. A través del sábado, ¿ves? Entonces, fíjense, en ese sentido nosotros somos santificados, ¿no? Como ustedes bien han respondido. Entonces, queridos televidentes, no dejemos de guardar este día de reposo. Amén, amén. Sí, Fue hecho por causa del hombre, no por causa del judío. Continuamos, y ya para ir terminando, estamos hoy todavía en ese reposo sabático. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Sí. ¿Sabe que dice en un texto de allí que ellos no entraron en el reposo? Okay. Y yo decía, pero ¿por qué los judíos no entraron en el reposo? Si yo guardaba en el sábado, ¿por qué dice que no entraron en el reposo? Entonces, sucede que guardar el sábado, Pastor Aquiles, para salvarme, entonces eso es salvación por obras. Claro. Entonces la Biblia en ninguna parte me dice que yo soy salvo por obras. No. Ahora, si yo guardo el sábado porque quiero entrar en una relación con Dios, entonces si yo creo que cuando guardo el sábado entro en una relación, estoy guardando el sábado por fe. Entonces cuando yo guardo el sábado por fe, la cosa cambia. Entonces ya no soy salvo por obra, sino salvo por fe, como dice la palabra de Dios. Ok, bueno, déjeme leerle el texto, Pastor Georgín. Creo que usted se refiere a Hebreos capítulo 4, dice Correcto. así. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Sí? Hablando de los judíos, ¿no? Correcto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que usted decía, lo que usted mencionaba, ¿no? Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído, es decir, los que tenemos fe, dice Pablo, ¿no? De la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Es decir, una vez más la Biblia hace énfasis en que yo, por guardar el sábado, no me voy a salvar. Cierto, así es. ¿Por qué? Porque no es el sábado quien me salva, ¿ok? Pero el sábado sí me permite a mí entrar en una relación directa con Dios. Sí. Es ¿Ve? correcto. Entonces, bueno, aún está vigente el día. Es correcto. Aún está vigente el día. Es un beneficio para la humanidad, es un beneficio para usted, es un beneficio para mí, ¿sí? Porque en él o en ese, miren, el sábado también es un santuario en el tiempo. Esas son horas sagradas, y en medio de ellas Dios nos santifica, Pastor Georgín. Entonces, bueno,
con esto quizás finalizamos el tema. Queremos en este momento quizás, pastor, que usted nos dé unas palabras finales allí acerca de la lección, ¿verdad? Que pueda compartir con los televidentes. Okay. Sí, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, amigos, que realmente el sábado es una bendición, y entrar en las horas sagradas, particularmente para este servidor, es una maravilla, porque uno pasa toda la semana trabajando. Ahora, cuando el sábado yo entro en comunión con Dios, es una bendición, porque mi mente se despeja, mi mente entra en una tranquilidad, en una paz, y no guardo el sábado porque, bueno, voy a salvarme, no, sino que yo guardo el sábado porque yo quiero estar con Dios, quiero pasar un rato con Dios, y eso es una bendición. Amén, así es. Ahora, mi persona es santificada no por guardar el sábado, aunque tiene que ver el sábado, no. Okay. Mi persona es santificada por guardar el sábado, es porque yo creo que cuando yo guardo el sábado estoy en una comunión con Cristo. De esa manera, Amén. pues todos los hermanos a nivel mundial somos santificados por entrar en una comunión con Dios en el día que Él nos manda, pastor. Amén, así es. Sí, yo pienso también que realmente pues el sábado es dice la palabra de Isaías, ¿no? Que se retraje tu pie de hacer tu voluntad y llamaré mi sábado delicia. Delicia, sí. El sábado es una delicia. Cuando nosotros entramos en una relación o una comunión con Dios, entonces disfrutamos gozamos, nos deleitamos, saboreamos ese sábado, y se convierte en una bendición para nosotros, y a la vez nosotros nos convertimos en una bendición para otra persona. Yo quiero invitarte, mi apreciado hermano, a que podamos disfrutar, que podamos gozarnos, deleitarnos y probar qué bueno es Jehová, porque Amén. Realmente el sábado es la señal que nos identifica como pueblo de Dios. Y yo sé que el sábado, aunque no nos salva, pero es la señal que Dios estableció entre Él y nosotros. Amén. Así es. Entonces, para complementar, el sábado es un día de celebración. El sábado es un día de fiesta, porque se conmemora la creación. Tú eres conmemorado ese día. ¿Por qué? Porque recuerdas que Dios te creó. Amén. Tú eres parte de esa creación. Así que no lo olvides. Dios nos santifica el sábado. Muy bien, para terminar vamos a hacer una oración. Pastor Aquiles, por favor, nos dirige. Oremos allí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y para dar por concluido esta hermosa lección. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por esta maravillosa verdad que hemos descubierto a través de la historia por medio de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día para que realmente podamos deleitarnos, gustar y probar qué bueno eres tú, Señor. Que el sábado pueda santificar nuestra vida cada día y también nuestra familia. Y que cuando Cristo venga, complemente esa obra que empezó en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Que tu bendición, Padre, nos alcance, nos guarde y que nos ayude cada día a aprender, a confiar más en ese maravilloso de amor y a recordar que Dios es creador y nosotros somos tu criatura, Señor. Amén. Gracias por amarnos tanto. Bendícenos en este hermoso santo día del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero citar un par de textos interesantes para ti. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Este par de textos nos quieren hacer reconocer dos cosas. Número uno, que Dios es el Dios que santifica. Y número dos, que Dios es nuestro Dios. Y cuando nosotros nos hacemos hijos o servidores de ese Dios que nos gobierna y que debe gobernarnos, podemos recordar que Él es nuestro ser creador. Así que recuerda, conectados con Dios a la luz de su palabra. Te recuerdo compartir el link. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte el link con otras personas para que también puedan disfrutar de la programación. Tengan todos un feliz sábado. Buenas noches.